de Hable con Gloria y hoy pues tenemos el honor de estar aquí en la Embajada de Ecuador con el doctor Juan Falcone Pusch, donde amablemente ha aceptado nuestra invitación para nuestro programa de Hable con Gloria y Aculco Media. El señor embajador, periodista, puedo decir periodista, licenciado en Ciencias Políticas, Derecho, escritor y también escribe para 2 periódicos en su país. Señor embajador, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias a usted y, como bien lo dice, encantado de hablar con Gloria. Gracias. Primero vamos a hablar de una cosa más familiar. Estoy mirando el apellido, Puig. Suena muy catalán. ¿De dónde viene ese apellido? Sí, es catalán, efectivamente. Es de origen catalán y básicamente la familia Puig, en Ecuador lo llamamos Puy, pero claro, y la familia Puig es básicamente la misma. La misma. Sí, es básicamente la misma. Y tengo parientes en Cataluña, en Barcelona, con quienes inclusive tenemos contacto eventualmente. Pero ese es el origen. Vino a Ecuador mi bisabuelo Puig, de manera que yo sería la 4ª generación por el lado materno. Sí, sería interesante donde sea Puig o Puig. Puede decirlo de cualquier manera, pero yo aclaro que en Ecuador alguna gente lo dice Puig, pero normalmente y comúnmente se lo dice Puig. Bien entendido que estamos claros que es Puig. Sí. También estuve mirando, estoy haciendo bastante research en el nombre, y en el nombre de la madre, Puig Lins, que está en el Museo Municipal de Guayaquil. Es muy famoso. ¿Por qué eso? Bueno, es que primero, mi abuelo Puig era un político activo, muy activo. En Ecuador desempeñó muchísimas funciones, alcalde, prefecto, gobernador, presidente de la Cámara de Comercio. Era un hombre dedicado mucho a los motivos cívicos de la ciudad, y con ese nombre además mi madre siguió una línea, y mi abuelo escribía también, y mi madre siguió la línea de escribir. Era una intelectual, se dedicó mucho en su vida a la parte literaria, era poeta, escribía versos y escribía también, y escribió mucho en prosa. Entonces, efectivamente, veo que usted ha hecho una investigación. Sí, muy a fondo. Sí, muy a fondo. Efectivamente, están inaugurando en estos próximos días en Guayaquil un museo al que le van a poner el nombre de mi madre, efectivamente. Muy interesante, Sí. muy interesante. Pero vamos a las preguntas ahora sí. ¿Cuál es la misión que trae a cumplir con el gobierno ecuatoriano en el Reino Unido? Bueno, el tema yo creo que casi que fluye por la razón de ser de una misión de esta naturaleza. Y debo hacer una precisión inicial, que creo que es importante que quede claro. El gobierno que preside Rafael Correa es un gobierno básicamente de vocación latinoamericanista. La línea que ha mantenido de solidaridad con los países latinoamericanos es clara. De manera que en ese ámbito queremos dejar muy en claro que tenemos una posición de, si no defensa, de que se hagan valer los derechos de nuestros países. Y mire que acá hay algunas instituciones, algunas organizaciones, independientemente de unos cuantos conflictos individuales, que no es el caso analizar en este momento por la naturaleza y el tiempo de esta entrevista, pero hay muchos organismos que tienen sede en Londres, que a unos países más, a otros menos, y entre esos los latinoamericanos nos involucran. Está la Organización del Café, y ahí están pues también países como Colombia, países centroamericanos, Ecuador. Está la Organización del Cacao, está la Organización del Azúcar, todos estos entes internacionales que tienen sede en Londres. En esos creo que ya hemos dejado clara la posición ecuatoriana de defensa de los intereses latinoamericanos en general y por supuesto de los ecuatorianos en particular. De ahí fluye, obviamente en lo individual, una posición y una gestión que busca ir encaminada principalmente
a incrementar el comercio, a incrementar la relación bilateral en nuestros productos, al igual que los productos de nuestros países hermanos se venden en todo el mundo, y vemos que en el caso del Reino Unido podemos incrementar de manera significativa la exportación ecuatoriana. El comercio es débil, no es realmente lo intenso que está. Y queremos también en esa misma línea fomentar como contrapartida el turismo británico a Ecuador, que es un destino turístico importante también. Siempre eso ya conversando del tema de la gestión en individual. Creo que podemos, y hay una instrucción específica de que profundicemos la cooperación en materia de conocimiento, en materia de educación, y el próximo mes, después de pocos días, está yendo un grupo de universidades británicas a mantener lo que han denominado una feria de universidades en Ecuador, porque ahí es digno destacar, y que yo quiero hacer énfasis para que se conozca en la comunidad latinoamericana, porque además ofrecemos nuestra cooperación en ese sentido, como nos han pedido cooperación de otros países hermanos en otros aspectos. Hay un impulso importantísimo que se genera en la decisión presidencial de fomentar la educación, y cosa que no se vio antes en Ecuador, para que un estudiante ecuatoriano requiera salir a las mejores universidades del mundo, y entre ellas están las británicas. Puede ser que no tenga recursos, pero para que ese estudiante pueda salir, solo requiere notas, calificaciones, que si reúne los requisitos básicos sobre las calificaciones y la preparación, el gobierno ecuatoriano lo financia. Yo creo que esto es muy novedoso en Latinoamérica. Por supuesto en Ecuador no existió antes, y está dando unos resultados muy importantes. Fíjese que asistía hace pocos días a la UCL, a una reunión que me habían invitado. Había un foro sobre Ecuador, en la que en algún momento alguno de los panelistas tuvo una intervención, yo diría, parcial, no objetiva, no sincera, sino parcializada. Me vi obligado a hacer una precisión, y uno de los ejemplos que puse fue el de este fomento tan intenso a la educación que está dándose por este gobierno. Y cuando terminó la reunión y tuvimos un diálogo, una charla, se acercó un estudiante ecuatoriano y me dijo: vea, embajador, yo soy becario del CENESID. CENESID es la institución ecuatoriana pública que administra y maneja todo este tema de educación. Entonces me di vuelta y le dije ahí a las personas con las que conversábamos que este estudiante era entonces un ejemplo viviente de lo que yo había explicado pocos minutos antes. Entonces todo esto a grandes rasgos, y más allá de que siempre surgen en el camino temas específicos, a grandes rasgos es un poco las motivaciones y los aspectos principales de lo que puede hacer una misión que hasta aquí, tengo algo más de un mes nada más, se va presentando muy intensa, de mucho trabajo, de mucha actividad. Señor embajador, volviendo a la parte estudiantil o la parte de los profesionales en Ecuador, eso quiere decir que el gobierno ecuatoriano trabaja con el gobierno británico para que las personas profesionales puedan homologar o trabajar en el Reino Unido como médicos, como profesores o ingenieros, o tienen que volver a hacer el curso de muy buena pregunta, doña Gloria, muy excelente pregunta, porque va en su experiencia de periodista informada y muy aguda. En realidad no estamos haciéndolo todavía, para ser absolutamente preciso, como un tema de gobierno a gobierno. Está manejándose institucionalmente, sí. Las universidades ecuatorianas, estamos interviniendo en el ámbito diplomático, pero no implica un acuerdo de gobierno a gobierno. Sin que esto sea exacto, o no me atrevo a decirlo argumentando de que sea exacto, eventualmente sí entiendo que tendrían que homologarse
al menos materias, ¿verdad? Materias en concreto, porque, y esto me permite hacer una precisión ya por mi experiencia también universitaria. En Ecuador el título podía ser reconocido, y el título dado por una universidad extranjera es válido y reconocido, pero para ir al ejercicio profesional tendría ya que hacerse una homologación, y en esa homologación, ahí sí me permite usted hacer una precisión adicional, en esa homologación o para esa homologación tendría que tratarse de una universidad de aquellas aprobadas por el CENESID, y en la clasificación que ha aprobado el CENESID para hacer las homologaciones están, por supuesto, las mejores universidades del mundo. Hay una selección muy cuidadosa.